¿Qué tal? Un gusto en saludarnos y reencontrarnos a través de este canal, a través de la Fundación Mercantil Santa Cruz, del canal del Banco Mercantil Santa Cruz, donde usted está siguiendo de cerca estas historias en este tercer capítulo en el que vamos a hablar de muchos cambios de vidas. Pero antes de ingresar con esta historia que seguramente a usted lo va a emocionar, vamos a invitarlo a que si nos está escuchando a través de Spotify, se vaya al canal de YouTube donde nos va a poder ver, o si está viéndonos en YouTube y simplemente quiere escucharnos, bueno, se va al canal de Spotify y va a poder seguir estos podcasts que son realmente interesantes. Hoy vamos a hablar de cambios, como les decía, en este miembro que es tan importante, las manos, ¿no? ¿Qué hace usted? ¿Se imagina de tener algún problema en los deditos, de no tener los 5 dedos o tenerlos algunos pegaditos? Bueno, ¿qué podría hacer? ¿Cómo sería su vida? Estas personas de las que vamos a hablar hoy han tenido la suerte de encontrar el camino a la Fundación Mercantil Santa Cruz, que junto con la Fundación SOS Manos Bolivia se han unido y han creado el programa Manitos. Sí, para cambiar la vida de muchas personas. Personas que tenían problemas en ellas, en los miembros superiores, y tener la oportunidad de volver a utilizarlas. Y a través de más de 1.100 intervenciones o procedimientos quirúrgicos se han cambiado la vida de 690 personas, o mejor dicho, más de 690 familias en 25 campañas que se han podido terminar. Y son campañas que van a seguir todavía. Y precisamente alguien que ha sido beneficiada está aquí con nosotros, junto con su mamá. Voy a saludar a Dariana. Hola Dariana, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Y con su mamá, Diana. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días, mucho gusto. Bueno, cuéntenos, Diana, un poquito, ¿cuál ha sido el problema de Dariana con sus manitos? Dariana nació con un problema en sus miembros superiores debido a una intervención quirúrgica que yo tuve cuando estaba embarazada de ella, de las 4 semanas. Entonces, debido a eso, ella nació con esos problemas en sus manitos. En la mano derecha tiene agenesia de radio, que es la falta del hueso del radio, y en la mano izquierda tenía síndrome de bandas amnióticas, es decir, que el dedo pulgar izquierdo estaba desprendido de su manito. Esos fueron los problemas que ella tuvo debido a la cirugía que a mí me practicaron de emergencia cuando estaba embarazada. ¿Y cuáles son los problemas que tenía Dariana al principio cuando daba sus primeros pasitos, cuando comenzaba a tratar de valerse por sí misma y después cuando llega al colegio? Bueno, los problemas que ella tenía cuando pequeña, no podía hacerlo casi ella sola. Yo tenía que estar todo el tiempo con ella, ayudándola, debido a que ella tenía el dedito desprendido de la manito, entonces tenía que estar todo el tiempo cuidándola para que ella no pueda lastimarse. Entonces, al momento de comer, tenía que ayudarle, estar con ella. Al momento de cambiarlo, también. Si bien ella lo podía hacer, sí necesitaba una ayuda y tenía que estar ahí para ayudarla. ¿Y en el colegio? La operación que le practicaron a ella, gracias a Dios, fue antes de que ella inicie el colegio. Entonces, cuando a ella le practicaron la operación, ya estaba prácticamente bien. O sea, con el tema del colegio, la operación llegó justo en el momento preciso, antes de que ella inicie el año escolar. Y antes de encontrar a la Fundación Mercantil Santa Cruz y el programa Manitos, ¿ustedes intentaron por otras vías ver qué solución se le podía dar? Sí, ella llevaba su tratamiento en el hospital japonés con su doctor, con su pediatra y el traumatólogo. Antes de la operación que le realizaron en la fundación, ya llevaba 2 operaciones, las cuales no funcionaron. Entonces, siempre ha llevado ella el tratamiento desde pequeña. ¿Y cómo se enteran de la Fundación Mercantil Santa Cruz y del programa Manitos? Ahí mismo en el hospital fue que lanzaron la convocatoria, entonces su médico fue el que nos informó sobre la fundación y no lo dudamos en participar. Entonces hicimos todos los procedimientos que nos pidieron para poder entrar. ¿Y cuando le dijeron que podían operarla, qué sintieron? No sé cómo escribirlo en una sola palabra, el sentimiento que sentí en ese momento. Fue muy, muy emocionante, porque los doctores nos daban otras opciones de buscar ayuda fuera del país, ya que aquí no se le podía practicar esa operación
Tenemos que buscar nosotros ayuda en otros países para que le puedan hacer. Cuando nosotros nos enteramos que la fundación le iba a realizar esa cirugía, fue como que si me hubieran quitado un gran peso encima, decir, ay, no tengo que salir del país, sino que aquí mismo se lo van a poder practicar junto con médicos especialistas que vienen de otros lugares. Entonces me sentí más segura, más confiada de no tener que salir afuera, ya que la ayuda venía hasta acá. ¿Y era muy difícil o casi imposible salir afuera? Era un poco complicado. Para mí sí, hablo hace 4 años, entonces era un poco complicado. Yo tenía el trabajo, tenía los estudios, gracias a Dios tenía también a mi familia que me estaba ayudando, entonces se me hacía un poco complicado poder salir del país para hacer esta operación. ¿Y cómo le cambió la vida a Dariana después de la operación? Totalmente, porque si bien antes de ella de la operación, como le indicaba, yo tenía que estar pendiente de mi trabajo, de mis estudios, también de la bebé. Hay días en que yo tenía que estar en el trabajo, entonces ella quedaba sola en casa y tenía que necesitar ella a quien la pueda cambiar, ayudar a comer, porque ella no podía hacerlo sola. Uh-huh. Entonces, después de que le practicaron la operación, fue como que ella ya podía desenvolverse por sí misma. Me la ayudó bastante. Ya podía comer solita, podía escribir, podía hacer cosas que antes no hacía, ahora las hace ella sola. Y más que todo, le ayudó bastante en el colegio porque ella no podía escribir con ella es zurda ahora, entonces con la operación que le hicieron le ayudó bastante con el tema del colegio porque ahora ya sí ya puede escribir. ¿Cuántos años tenía? ¿Hace cuánto que la operaron? Ella tenía 4 añitos. 4 fue añitos. En el 2019. ¿Ahora tiene 6 años? Tiene 7 años. 7 años. Sí, ya los enteró, 7 años. 7 años. O sea que ya han pasado prácticamente como 3 años. 3 años. Y le cambió la vida a Dariana. Ya la familia, sí, porque todos teníamos que estar pendientes de ella, cuidarla. Entonces fue como que ya después de la operación, ella ya podía hacer sus cosas tranquila, podía jugar. ¿Y sus sentimientos, Diana, al verla así ahora? Me siento muy feliz. Yo estoy muy agradecida con la fundación, más que todo con los médicos, que ellos hicieron un gran trabajo. Salió muy exitosa la operación que la realizaron. Yo, la verdad que tenía un poco de miedo al principio. Cuando uno escucha operación, quirófano, cirugía, entonces uno se llena de miedo, uno no sabe cómo es que va a salir de ahí, ¿no? Cuando yo vi el trabajo que los médicos realizaron, yo lo vi, lo pensé que era algo imposible, algo difícil de creer. Ya cuando vi el resultado que tuvo, entonces me gustó. Y ahora como ella se siente, igual me llena de felicidad. ¿Y vos, Dariana, cómo estás? ¿Bien? Sí. ¿Sí? ¿Cómo está el colegio? A ver, contame un poquito. Bien está. ¿Sí? ¿Qué materias te gustan más? ¿Cómo es ir al colegio y compartir con tus amiguitos, con tus compañeros? Es bonito. ¿A qué juegan? A ver, contame un poquito. Al escondite. ¿Al escondite? ¿Y con mamá también juegas al escondite o no? No. ¿No? ¿Con los compañeros? ¿Y te da mucha tarea en el colegio? ¿Tenés que escribir mucho? Sí. ¿Y escribís bien? Sí. ¿Buena letra? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo andan las notas? Bien. ¿Bien? Bueno. ¿Cuál cree, Diana, que es la importancia de la mano para la vida de las personas a raíz de la experiencia que han tenido que vivir? Yo creo que las manos es una parte fundamental de nuestro cuerpo. También es un componente de nuestro sentido, el sentido del tacto. Ellas nos permiten hacer múltiples funciones, tocar, abrazar, apretar, sentir. Entonces yo la considero como una parte muy importante de nuestro cuerpo. Y si hoy le tuviera que hablar a aquellos papás que están atravesando por una situación parecida a la que pasó usted, ¿qué le diría? Que no le corten. No sé cómo podía explicarlo. ¿Esperanza? Esperanza. Ahora sí, gracias a la fundación, tienen otra opción para que los niños puedan desarrollarse mejor, que no tengan miedo, que los dejan a los niños. No sé cómo explicarlo. Que hay quien los atienda ahora, que hay ¿no? quien los atienda, sí. Que les dé un nuevo comienzo. ¿Esto ha sido un nuevo comienzo para ustedes? Ha sido un nuevo comienzo. Bueno. Qué gusto de conocerte, Dariana. A usted igual. ¿La pasaste bien? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó el lugar? Dariana le quiere dar gracias a los doctores. A ver, vamos. ¿Qué Gracias te gustaría a decir? ustedes porque me ayudaron mucho. Bueno, a los doctores sobre todo, ¿no? ¿Sí?
¿Qué le querés decir a los doctores? Gracias por ayudarme. Bueno, ¿y te parece si nos despedimos saludando, despidiéndonos así a la cámara? Allá, entonces miremos y digámosle gracias a los doctores Gracias a los doctores. y a la Fundación Mercantil Santa Cruz y al programa Manitos. Y usted no se mueve. Gracias, Diana, por haber estado aquí. Venga. Porque enseguida vamos a hablar con el doctor que te operó, ¿sabes? ¿Sí? ¿Lo conoces? ¿El doctor Terrazas? ¿Sí? ¿Y lo abrazaste? ¿Ah? ¿Le diste un beso al doctor Terrazas? Bueno, le vas a dar un besito después. Dale. Hasta que lo veamos. Ahora seguimos con el doctor Terrazas. Vamos a hablar. No se pierda esto. Realmente es una entrevista del corazón. Como todas esas historias que escuchamos, que inspiran, ver esas sonrisas después de tener los problemas y que se logran a través de los procedimientos quirúrgicos, que en este caso quien ha podido llevar adelante todo ello y que ha sido el pionero en nuestro país y lo sigue siendo, es el doctor Jorge Terrazas, a quien le doy la bienvenida, doctor. Gracias por estar aquí en esta entrevista, en este capítulo de Puedes Creer, para que así juntos podamos seguir creyendo. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de dar esta entrevista. Doctor, cuéntenos un poco sobre su historia, ¿no? Porque cuando uno escucha hablar de devolver la alegría, sobre todo a los niños, a las familias de esos niños, se lo pone como ejemplo a usted, relacionado a las cirugías de manos. ¿Cómo fue el principio? ¿Cómo es su historia, doctor? Bueno, yo estudié en San Pablo, básicamente la carrera de medicina la hice en San Pablo, la residencia y la subespecialidad también. Y cuando retorné acá a Bolivia, pues comencé a atender a los pacientes y veía que muchos de ellos no podían acceder a la cirugía. Entonces era un poco frustrante el poder resolver el caso del paciente y que el paciente no tenga el recurso para poder pagar esta cirugía. Entonces era un escenario en el cual yo no estaba acostumbrado porque, bueno, en Brasil se tenía la oportunidad de indicar la cirugía y posteriormente se realizaba. En esta situación había muchos niños con malformaciones, muchos pacientes con lesiones traumáticas, tanto agudas como crónicas, que no se operaban. Entonces eso me marcaba, obviamente no me dejaba tranquilo, estaba muy incómodo, por lo que decidí inicialmente crear esta fundación, la Fundación SOS Mano Bolivia, para un poquito intentar resolver ese problema, de poder brindarles a estos pacientes la oportunidad. Y supongo que el principio ha debido ser muy complicado, ¿no? Siempre el primero tiene que atravesar muchas limitaciones que se van imponiendo y cómo es que encuentra a través de este camino del arranque a la Fundación Mercantil Santa Cruz. Bueno, sí, como tú mencionas, ya son 20 años que estoy en esta actividad. Los primeros años sí realmente fueron bastante duros porque, bueno, uno habla de Fundación SOS Mano Bolivia, pero al inicio la fundación era mi persona y algunos colegas que nos ayudaban. Entonces, realizábamos las cirugías y muchas veces el paciente tenía que hacer un control postoperatorio, tenía que hacer fisioterapia, tenía que hacer a veces un segundo procedimiento y lamentablemente pues no se contaba con los recursos para hacer eso. A veces yo me veía en situaciones donde operábamos 70 pacientes y yo me pasaba el día entero haciendo la curación, mi persona y la enfermera, o sea, comenzábamos 9 de la mañana y terminábamos 3 de la tarde más o menos. Entonces era algo que era muy duro de trabajar. A veces uno tenía que sacar del propio bolsillo para que el paciente se pueda sacar una radiografía. Y llegó un momento en que dije que no se podía seguir así. Sí, fue una época en que operamos 70 pacientes y ya estábamos básicamente en el último día de curación. Y había un niño que, bueno, pataleaba, gritaba y no quería que se lo opere, que le hagamos la curación. Fue un día bastante cansador, entonces yo lo miré a un colega que me ayudaba, un asistente, y le dije, ¿sabes qué? Ya no se puede, ya de esa manera no se puede, ya no voy a seguir haciendo esto, ¿no? Pero bueno, la actitud de ese niño me cambió porque él me decía, doctor, usted es malo, porque le dolía la curación. Pero al terminar la curación y, bueno, el paciente se dirigía con su madre al ascensor,
pues vio su mano, vio que realmente cambiamos básicamente el aspecto y la funcionalidad de la mano, porque era un niño que había nacido con los dedos colados. Entonces, cuando le liberamos los dedos, el niño vio su mano, pues se soltó de la mano de la madre y vino corriendo hacia mí y me abrazó mis piernas y me dijo: doctor, usted no es malo, usted es bueno. Y me agradeció. Entonces, bueno, siempre emociona esto, ¿no? Entonces, ahí mi asistente me dijo: doctor, usted no va a parar haciendo esto. O sea, yo sé que usted va a seguir, lo que tiene que hacer es buscar ayuda. Entonces fue ahí que, coincidentemente, en una reunión me encontré con el abogado Ebert Mendoza, que me contactó con Alberto Valdés y justamente se dio inicio a esto, ¿no? Fue un año que no habíamos hecho una campaña ya por todo esto, porque yo no quería seguir pasando este trabajo tan duro que tampoco es adecuado, porque a veces el paciente no podía hacer fisioterapia, entonces me sentía que no estaba haciendo bien el trabajo, por lo que fui y presenté el proyecto a la Fundación del Banco Mercantil y ellos, bueno, aceptaron el reto de poder enfrentar esta problemática que es muy grande en Bolivia. Doctor, yo lo escucho y veo más que un doctor, ¿no? Veo a alguien realmente comprometido porque yo creo que cuando se quiebra, eso viene del corazón. Y a veces es difícil exteriorizar esos sentimientos que a uno le cuesta demostrar, porque creo que a veces uno tiene que ser frío para no dejarse invadir por tantas historias finalmente que uno va viendo, pero en su caso es como que las va absorbiendo, ¿no? Así es. Y creo que la sonrisa que recibe el niño, le voy a traducir, y no es que quiera hacer un monólogo de esto y usted me va a decir si estoy equivocado o no. La sonrisa del niño y ese abrazo creo que es la mejor paga que recibe. Exactamente, es justamente eso lo que nos motiva a seguir trabajando en esto, porque son niños muy valientes, ¿no? Son niños que saben que les va a doler, pero también saben que necesitan la cirugía para parecerse al resto de los niños, para tener un futuro mejor, para poder, como me decía un niño: doctor, quiero hacer mis lecciones, pero no puedo, porque tenía los dedos colados por una quemadura. Entonces, son niños que realmente quieren y son valientes, aguantan el dolor. Entonces, esa valentía es la que nos estimula a seguir trabajando en esto. Ahora, doctor, quiero ahondar un poquito más. ¿En qué momento se encuentra a la Fundación Mercantil Santa Cruz? ¿En qué momento deciden juntos ir de la mano, valga decirlo así, para poder ayudar a aquellas personas que tienen los problemas en las manitos? Bueno, fue justamente a través de esa historia que te comenté que me di cuenta que no podía seguir solo y contacté a la Fundación del Banco Mercantil y ellos decidieron aceptar el reto. Y bueno, fue un cambio completamente radical, ya que ya no me sentía solo, ya no estaba solo. Tenía, bueno, una entidad muy importante detrás mío o a mi lado más que todo. Y bueno, la primera vez que hicimos la campaña con el banco, con la fundación, fue diferente, porque antes yo tenía que llamar a los medios de prensa para poder difundir, yo tenía que hacer absolutamente todo. Una vez contactado con la fundación, ya básicamente estaba todo hecho, ya solamente me llamaban y me decían dónde teníamos las entrevistas y obviamente eso aumentó el número de beneficiarios, ya que en la primera campaña que hicimos vinieron más de 750 pacientes. Más de 750 pacientes. La primera. La primera que hicimos con el banco. Entonces, claro, justamente fue la oportunidad de que todo el personal, la directiva del banco fue a ver y bueno, quedaron bastante sorprendidos ante tamaña problemática que tenía en Bolivia. ¿Cuántas vidas han cambiado? ¿Cuántas cirugías han realizado junto a la Fundación Mercantil Santa Cruz? Bueno, ya estamos básicamente, si no me equivoco, son 9 años que estamos con la fundación y son más de 690 pacientes que hemos operado. En realidad hemos cambiado la vida de 690 familias. Siempre que hacemos una campaña me dicen ¿cuántos van a operar? Y la respuesta siempre es la misma: si podemos cambiar la vida de una familia, de un niño, yo creo que ya vamos a estar con
con sentimiento de haber cumplido. ¿Y qué es lo que lo inspira a seguir adelante con estas campañas gratuitas? Bueno, es darles esa esperanza a los niños, al trabajador, porque el trabajador también requiere de sus manos para poder sustentar a su familia, ¿no? Entonces, estas campañas están dirigidas a los niños y a los trabajadores principalmente, porque ellos necesitan garantizar el sustento de la familia, y un accidente en la mano puede representar la pérdida de todos los ingresos de esa persona y obviamente genera un problema social muy grande. Recién me contaba una anécdota muy bonita de las primeras que ha tenido y que dio pie a encontrar a la Fundación Mercantil Santa Cruz. ¿Qué otra anécdota le ha quedado en el corazón así grabada que la cuenta cada vez que puede? Bueno, muchos de estos niños, lamentablemente, por la malformación que tienen, son abandonados, ¿no? Ellos los dejan en los orfanatos y bueno, pues cuando van las personas a querer adoptar, cuando miran que el niño tiene una malformación, pues no los adoptan. Entonces son niños que se quedan mucho tiempo en el orfanato. Y básicamente nosotros pudimos operar a un niño que tenía ausencia del pulgar, ¿sí? Y que estaba en el orfanato ya hace muchos años, que nadie lo adoptaba justamente por ese tema. Y al haberle hecho la reconstrucción del pulgar, o sea, la cirugía que se llama pulgarización, entonces cambiamos la vida de ese niño, ya que él era muy retraído, después se volvió un niño muy activo, y a los 2 meses de haber hecho la segunda cirugía, pues vino una familia y lo adoptó. Sí, lo adoptó y bueno, básicamente era una familia extranjera, o sea, una persona boliviana que vivía en el extranjero y se lo llevó a España. Posteriormente estábamos haciendo un evento de beneficencia en La Paz, lo hacía solo para intentar recaudar fondos, y en el público pues estaba ese niño que también se levantó y bueno, vino al escenario a agradecerme también por eso. Pero ya un niño completamente diferente, ¿no? Ya estaba cambiado, con mucha más personalidad, mostraba su mano como un trofeo, ya que era una mano básicamente normal y funcionaba bien. ¿Y usted qué siente al ver que ha podido cambiar tantas vidas con lo que usted hace? Bueno, es una satisfacción muy grande poder ayudar a la gente que así lo necesita, pero yo me siento ahora mucho más cómodo porque tengo el apoyo, o sea, de varias instituciones, principalmente la de la Fundación del Banco Mercantil. Entonces me siento más seguro, pero muy feliz de poder contribuir a nuestro querido país en que poder que los niños tengan en el futuro una vida más productiva. Eso realmente reconforta bastante. El tema del problema de las manos es un problema grande en nuestro país. ¿Solamente es en niños o también hay adultos que no han podido ser atendidos a tiempo y están con estos problemas en estos momentos? La problemática es muy grande, o sea, es increíble el, digamos, menosprecio que existe a la atención de la mano traumatizada y ante tamaña necesidad que existe en la población. Es una deuda social que tenemos que enfrentar, es muy grande. No solamente porque hay pocos especialistas en cirugía de mano acá en Bolivia, yo creo que somos bastante pocos, es insuficiente la atención que se brinda, entonces los casos se van acumulando, ¿sí? Lamentablemente a veces una atención mal realizada representa el segundo accidente, que a veces es peor que el primer accidente, y eso deja una secuela importante en la capacidad funcional de la mano. Entonces, cada día, cada mes, cada semana se van produciendo nuevos accidentes o van naciendo nuevos niños con malformaciones y no tenemos vamos a decir, el personal suficiente para poder atender tremenda demanda que existe. Y creo que iba a adelantar su respuesta a lo que le voy a preguntar. ¿Cuál es su sueño con la fundación de aquí en adelante, para futuro? Bueno, es justamente lo que comentaba, de poder hacer un centro de cirugía de mano, donde también se pueda formar, no solamente atender a los pacientes, sino también donde se pueda formar a otros colegas jóvenes que están intentando hacer una nueva especialidad.
estimularlos a que hagan esta especialidad y de esa manera poder tener más especialistas en cirugía de mano. Es decir, ya son 20 años que hago esto y la verdad que quisiera poder formar a alguien que siga este trabajo. Es mucho trabajo el que se ha realizado y no valdría la pena de que se pierda o se acabe en el tiempo. Haciendo este centro de cirugía de mano vamos a poder formar por lo menos 2 o 3 cada 2 años y cumplir las necesidades que tiene este país. Doctor Terrazas, gracias. Pero gracias desde el corazón por su testimonio, por lo que usted hace. Gracias por emocionarse y emocionarnos a todos. Realmente ha sido una conversación donde no solamente hemos podido escuchar, sino hemos podido sentir, porque eso es lo que usted ha transmitido y se ve que ese corazón es el que opera realmente. Sus manos son finalmente las herramientas que utiliza, pero el corazón es lo que hace su trabajo. Gracias, doctor, por haber estado aquí y por habernos ayudado a seguir creyendo, porque por lo que usted hace, muchos chicos hoy y muchos grandes pueden creer. Gracias, doctor. Gracias a ustedes y bueno, nosotros mientras Dios lo permita vamos a seguir trabajando en esto en conjunto. Entre todos podemos, yo creo, hacer por lo menos una parte de lo que se necesita y estamos trabajando en eso. Si Dios lo permite, vamos a seguir haciéndolo. ¿Qué más, no? Y hoy hemos podido todos juntos volver a creer a través de lo que hace el doctor Terrazas con su equipo, cada vez que tiene que llevar adelante estas cirugías de manos, que deja en quienes sufrían por estos temas felicidad, sonrisas, que cambia realmente las vidas. Gracias a ustedes por habernos seguido en este nuevo capítulo y los invito más adelante a seguir con las historias de la Fundación Mercantil Santa Cruz. Puedes creer. Permiso.